211 votos fueron afirmativos, 1 negativo y no hubo abstenciones. El único voto negativo fue el del diputado salteño Alfredo Olmedo. Esta media sanción de diputados se produjo luego de que iniciaran una denuncia penal contra los 3 magistrados que fallaron a favor del 2x1 para represores. La imputación la hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán por prevaricato. Este delito lo que implica es que emitieron un fallo injusto sabiendo que estaban incumpliendo la ley. Y durante el debate en diputados hubo cruces por los fundamentos que usaron los jueces para habilitar este beneficio, el del 2x1. Desde el oficialismo, Elisa Carrió afirmó que no comparte el fallo, pero lo calificó como jurídicamente correcto. Por su parte, la oposición lo consideró un retroceso intencional contra la defensa de los derechos humanos. A los señores jueces, a esos 3 jueces que están sentados en el Palacio de Justicia, que desde acá, desde la Cámara de Diputados y desde el Congreso en una semana, les decimos, señores jueces, ¡nunca más! El fallo desde el punto de vista del positivismo penal liberal es correcto. Nosotros no le podemos mostrar a la sociedad que gente de 90 años esté hundida en una cárcel porque esto no responde al humanismo. La justicia no es venganza. No es venganza. La justicia es justicia.